Empezó el Lorecast. Los chismes y las historias del mundo del rol. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Bien, 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 por acá todo tranqui, dándole al hobby, Dándole al hobby. ¿Cuál hobby? Es la pregunta. al hobby con mayúscula, o sea, sí. No, ahorita más que nada mastereando y estoy mastereando una partida en persona, lo cual me ha permitido utilizar y hacer más recursos como de terrenos y miniaturas y así. Entonces eso está cool. Está cool. Ah, chévere, ¿y que están jugando? Estamos jugando 3-5 con un parche old school 3-5 de Dungeons. Entonces ahí vamos viendo. Es curioso porque al principio, digamos, esta partida fue un poco libre, ¿no? Muy temática, está ambientada cerquita a Greyhawk, que está ambientada en el setting de Greyhawk. Y Eso es la entonces... respuesta que están jugando ahora Greyhawk. Ah, ok. Ya, sí, por supuesto. Sí, porque ya nos había contado la semana pasada, o pues la vez pasada, no la semana pasada, de su parche de tres cinqueros. Sí, estamos jugando Greyhawk y entonces pasó que llegó un jugador que estaba de viaje, un jugador nuevo, y la forma de meterlo pues ya muy en el dungeon no fue como aparece un bacán nuevo, sino precisamente la sesión anterior había terminado como en la mente del BBG y todo esto era como una batalla mental en la que ellos encuentran a un bacán que había estado atrapado como en las maquinaciones mentales de este BBG, y ese bacán era el nuevo jugador. Y pues me pareció como cool en el momento de decir, como cuando ellos salen de todo esto, él se da cuenta que el mundo está cambiado, han pasado 200 años. Me pareció, es como, oh sí, quirky, ¿no? No es algo diferente, porque este era como un malo que llevaba mucho tiempo en estas tierras. Y lo que yo no esperaba es que mis jugadores empezaron a obsesionarse por la historia, entonces ahora me tocó hacer como leerme otra vez los gazetteers de Greyhawk, empecé a escuchar podcast acerca de Greyhawk, aprendí mucho acerca de Greyhawk, pero sí, creo que nunca había tenido un party como tan metido en la historia del mundo del world building. Es como, uff, ok, un reto nuevo, pero está cool. Bueno, pero chévere, suena divertido. Y Andy, por tu lado, ¿cómo está el hobby? El Hobbit. am, ¿Qué he hecho de hobby ahorita? Este fin de semana estuve pintando minis. Empecé a pintar mi beholder y soy una persona feliz. Ah, am, pues estuve con mis amigos pintando cositas, incluyendo ahí a una amiga que cero juega rol. Entonces pintó como de esas figuritas de Drácula que teníamos ahí. Ateshair pintó a su mini Cthulhu por fin. No. eh, y estuvimos así echando rulito y explicándole a ella, a Laura, cómo el Magic es imprimir plata. Y como Ateshair cayó en ese vicio por mi culpa, porque le dice como, hola, mira más allá profundo. Mira, el perico. Sí. Sí, es tremendo vicio. Es tremendo vicio. Ah, bueno, yo he ¿Y usted? estado leyendo juiciosamente Demon de Fallen para narrar, es lo que se viene ahora. Creo que también va otro creador de contenido que va a narrar Demon de Fallen, pero bueno, ni modo. Las cosas son así. Em, y ya, pues por otro lado me he dedicado como a pintar como un loquito toda esta semana, sobre todo el fin de semana, realmente. Eh, de nuevo con mi ejército de gente dorada, está este muchacho dorado. Eh, Oh, nice. Qué lindo. es por acá pasa un rayito y por eso tiene la pierna azul, pero pues no le he puesto el rayito. Y Indrasta, también dorada, con sus Ah, desparches qué múltiples preciosa y sus sale. espaditas mágicas. Eso Qué es asco. lo que tenemos por ahora. Pregunta, ¿cómo pintas los rayitos? Porque le puse a mi beholder uno de los ojos que está sacando un rayito y no sé cómo hacerlo. Ok, entonces, ¿cómo pintar rayitos?
Eso es una... ¿Qué quieres pintar? ¿Los rayitos o el reflejo de los rayitos, de la luz de los rayitos? Uf, es que está saliendo, o sea, en este caso esta mini tiene literal un rayo que es transparente, entonces ¿Qué no sé, sale lo de de... ahí? Ajá, Ah, bueno, ajá. pues yo no siento que necesariamente que sea valioso, que sea transparente. Lo que puedes es ver si tienes pintura fluorescente para pintar como un super rayo devastador y luz reflejada alrededor, ¿no? En las superficies que estén Ok. como hacia el rayo. Una manera muy fácil de hacer luz reflejada es decir, como, vale, listo, mi rayo es, qué sé yo, amarillo, ¿cierto? Entonces me voy a bajar 2 tonos y empiezo como con un verde azulado, chucu, 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 dry brush alrededor, luego un verde más neutral, chucu, 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 dry brush más chiquito, y luego el amarillo, el tono de mi rayo, solo en los bordecitos, y se crea como esta transición súper fácil, súper barata, súper low cost, y que se ve como luz, ¿no? Ok, ok. Sí, he visto algo así como con lo que hace el miniaturista, pero fue como, confirmemos. Sí, claro, ese man sí le mete toda y es como al principio toca pensar el nivel de luz en Sí, la sala en donde está. Entonces, marica, la verdad, todo este pedazo debía estar en negro para que la luz contraste más, pero pues sí, no. sí, como que ese es el otro gran truco de la OSL, pero ahí toca no, OSL, luz reflejada, ¿no? O bueno, Object Source Lighting, ¿no? Como luz que proviene de un Ujú. objeto. Y es como si uno empieza con un entorno oscuro, hay más contraste y más se siente como luz, pero pues, marica, no estamos pintando para una exhibición, Sí, asumo. no. Pues, Definitivamente no. Será exhibido en la gran sala de mi casa. exacto. Entonces, pues, chill. Mientras que bonito es suficiente. Luego, cuando lo termine, les mostraré una foto, así como... Excelente. Y Una no o lo más, por dijimos. favor. No, no lo dijimos, pero lo que también he estado leyendo son cosas relacionadas con la historia de White Wolf, porque hoy vamos a hablar Uy, sí. de White Wolf. Qué maravilla. Mm. Sí, No creo que tacleemos toda la historia de White Wolf. Yo me imagino algo así como los primeros años, como hasta el 95, cuando todas las cosas iban bien y todo iba para arriba, y luego ya, luego todo se irá a la mierda. Qué bien, porque mi última lectura fue speedrun de Exalted. Y luego el videojueguito, sí, el el juego MMO. cancelado. Ajá. Y fin. Y ahí Es que seguimos. muy bien, muy bien. Igual llegaste casi que al final, creo, ya es Pues, o como, sea, llegué hasta al final de la sección, como ya empezaba Sí. Atlas, fue como... Si no saben de qué estamos hablando de un libro que se llama Designers and Dragons. Ese es como el volumen 3 los noventas, que estamos usando como base, porque créanlo o no, más allá de Wizards of the Coast y TSR, no hay tantas historias de empresas que hacen juegos de rol, porque ha habido como 3 empresas verdaderamente grandes y y, ya vamos a hablar de la tercera. y tristemente creo que el año pasado empezamos por la que tenía más chismecito. Sí, no, uy, no, acá hay resto de chisme, hay unos No, chismes no, re claro, locos. claro, pero no tanto. Igual Ah, por lo pero mismo en tiempo y cantidad, Marica. sí, en cronología. cantidad, sí. Igual, White Love, White Wolf, uff, la dislexia. White Wolf está reconectado como con todo el mundo. Yo era como, marica. Exacto, la cantidad de gente que hace juegos de rol no es muy grande. O sea, y todos son, sobre todo antes de los 2000 y del boom como del sistema de 20, todos se conocían entre todos y todos trabajaban entre sí y todos se pasaban sus proyectos Ujú. y ya, chill, pues así era la vida. Pero entonces empecemos por el comienzo. White Wolf nació como una revistucha terrible. Eh, yo tuve como la fortuna, no encontré un Arcanum número 1, aunque no la busqué con tanto ahínco, pero sí encontré una White Wolf número 1. Y es literal una vaina fotocopiada de la manera más triste en 18 paginitas, más o menos, si no estoy mal. Esperen a ver, confirmamos. Una vaina bien, bien, bien hecha en casa, parece toda tipiada, así como en máquina de escribir, sin mayor empeño
en los, como en ¿Ustedes los, usaron máquina de escribir? Creo yo que alcancé, nunca Yo realmente. alcancé yo a alcancé a usarla. tener clase de mecanografía, como en sexto y en séptimo, en el salón de mecanografía del colegio, y luego, no sé, la Nación del Muchísimo. Fuego atacó y fueron reemplazadas por computadoras. Pobrecita la chica que perdió su puesto porque su trabajo era enseñar mecanografía, pero ni Fue modo, la así primera es la que vida. utilizó el término clanker o fucking clankers. No sé qué es eso. Clanker es el slur para decirle a las inteligencias artificiales, ¿no? Como Ah, ok. peyorativamente, fucking clanker. Wow. Entendido. No, no sé. O sea, yo sí alcancé a usar. Incluso la máquina de escribir todavía está en la casa de mi mamá. Nice. Wow. Pero sí, o sea, es que de hecho, el primer ejemplar, el primer volumen, digámoslo, como con unas comillas muy grandes de White Wolf, fue hecha literalmente lo que usted dice, pero uno de los hermanos, no sé cómo se pronuncia esto, Vike, Wyack, Los creo. socios. sí, lo que Pero yo sea, creo que Wyack ya es tu apellido ancestral de algún lugar de Europa reinterpretado por lenguas gringas, ¿no? O sea, sí, yo Wyack, siento que suena suficientemente bien, que literalmente, que creo que fue en el colegio o tal vez en la universidad, que era en en el el colegio. sur, ajá, en el colegio, un colegio sureño súper cristiano y que llegaron allá a una de las La oficinas fotocopia. como, nos dejan fotocopiar unas cosas y fue como, sí, claro, pues obviamente que se iban a imaginar el nacimiento del mundo de las tinieblas ahí con esos niños. Clink, clink, clink. Manica, no había visto el bichito este, el beholder tipeadito. Ah, qué bonito todo esto. Todo es muy divertido acá. Sí, ahí está la revista. De pronto mostraré pedazos en la edición visual. O sea, la portada es literal White Wolf como, y es yo creo que la única pieza de diseño y un dibujito de un lobo bastante mediocre. Es como retrocedimos 10, 15 años al pasado, ¿no? Ujú. Al arte como inicial de Dungeons. Sin embargo, Por, está mucho mejor que el arte inicial de Dungeons, hay que bueno, sí, aclarar. eso es verdad. Como ¿cómo se llama eso? La lápida está medio bonita más adelante. Es Le como, metieron diseño. eran muchachitos, o sea, la Sí, Cuando, lograron. sí, sí, cuando les dijeron métale más diseño, ellos lo hicieron. Ellos tenían márgenes. sí. Cosas bonitas. Es pura y completamente un fanzine. Entonces, es como, sí, hay, no sé, como 11 artículos contando así por encima y 4 son de Stuart Wyatt, 4 son del hermano, Stefan Wyatt, y los otros son como de otro par de bacanes. Y uno de estos bacanes me obsesionó, weón. Me obsesioné profundamente con la identidad de uno de ellos. Básicamente porque no sé quién es. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece pues editor en jefe es Stuart Wyatt, sí, Ujú. Stefan es editor contribuyente y el otro es Dale Cook. El Y yo Arneson de dije White como Wolf. quién es Dale Cook, porque 2 de los 3 miembros de este equipo pues fueron grandes nombres en los juegos de rol. Dale Cook también seguramente no. Dale Cook es como el quinto Beatle o sí, como, como el man que se salió antes de totearla. El man aparece de la 1 a la 7, ¿cierto? Ujú. Como editor contribuyente, ¿cierto? En la White Wolf número 8 lo ascienden a autor, o sea, ya el man no es como un creativo detrás de los procesos productivos, sino es un bacán que escribió un artículo, desaparece completamente de este mundo de los juegos de rol hasta que regresa en White Wolf número 23, de nuevo hace un artículo y ya, los tiempos han cambiado tantos que en este punto ya Lisa Stevens trabaja para White Wolf y es la asistente editorial. Lisa Stevens, recordarán, Ujú. quien luego fundó Paizo y todo esto. Eh, Luego desaparece aproximadamente, ¿qué es eso? Como 20 años del mundo, no, como 18 años del mundo de los juegos de rol y reaparece para diseñar un juego que se llama Long Live the King, un juego de mesa en 2007, que pues Marica, siento que tú tienes su Facebook y todo. Estuve hablando con él.
Y ya, no, es que literal, esa es toda la información que se consigue de él en línea. ¿Sí? Eso es todo. Eso es Esto todo. es por ti, Dale O Cook. sea, yo siento que es como un amigo de ellos, ¿sí? Como, sí, ¿no? Y no sé si es que el man no la lograba o si el man como que dijo, no, yo me voy a dedicar a otras cosas y como que dejó de contribuir a la revista y luego, bam, Lisa Stevens y toda esta otra gente la toteó y se inventó Vampiro y las vainas se pusieron muy serias. Y el man fue como, ojo de puta, no debía haberme salido. Y trató de volver y le dijeron como, no, papi, ya estamos copados, qué pena, ya tenemos muchos empleados. Ya no eres Esa, un OG. esa es mi ficción personal. Vengo La ficción aquí personal, vengo a proponerles una conspiración. Y es A ver. que Dave Cook puede estar Dale. vinculado por parentesco con Monty Cook, quien trabajó para Wizards of the Coast A desde mí me TSN. gustaría que eso fuera cierto. Es más, Montecook también trabajó para White Wolf en algún punto, porque recuerden que hay una versión de 20 de White Wolf que Montecook Sí. hace, ¿no? Eh, Lamentablemente, creo que no están relacionados. No O le se dijeron let him cambió cook. el fucking nombre. Porque qué horrible llamarse. ¿Cómo fue? ¿Dale? Dale Dale, Cook. o sea, Como Chip y Dale Cook. exacto, como puro blanco sureño, así como, Es que si era el sur. como donde Claro. está Dale y como no está en el pantano tocando banjo. Y es como, vale. Fun fact, mi primer personaje de vampiro ever era un vampiro sureño que se vestía así con overall de jean y nada abajo. Nada, absolutamente nada. Nada. It is the way. Que es esa Esa es la manera pesadilla de ser. sensorial. Sensual. Todo raspa. Como Pero no, porque sus nervios están muertos porque son vampiros, entonces no pasa nada. pero siento que ese estilo venía de antes. ¿Ese estilo venía de antes o fue su outfit de vampiro? No, fue su No, yo outfit de creo que vampiro. la O sea, identidad de Sko es eso. O sea, yo siento que Sko en Genie nada más es como una realidad material del domingo. sí, absolutamente. Sko es básicamente un redneck suramericano. Excelente. Hasta vivió en un pantano y todo. Y hace su propio licor y todo. Pero bueno, volviendo a White Wolf y sus producciones Dale. tempranas y a Dale. Dale, let him cook. Adele. Dale. Dale. Dale ahí gritando como Dale Chocolate Clubs. Si alguien es fan de South Park. Así me imagino a Dale Cook. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perdón, Dale Cook, seguramente eres una persona muy chévere. Sí, sigues vivo. Pues la revista White Wolf era, ¿no? Como puro contenido de Advanced Dungeons and Dragons, ¿no? Como tal cual, pura fancineta con, mira mi aventura, mira mis ítems mágicos, ¿sí? Como creaciones para que uses en tu juego de rol, el juego de rol más popular en este momento, ¿cierto? Que es justo después del pánico satánico para que nos ubiquemos temporal emocionalmente. Entonces, Dungeons la está toteando así re duro, ¿no? Y de hecho, imagino que Stranger Things está situado justo en esta época, ¿cierto? Es muy probable, sí. 86, sí, más o menos. Yo nunca me acuerdo qué año es, pero A ver, con Master lo of que han Puppets. crecido esos chinos, ahorita la última temporada va a No, ser como los 2000. Tercera mm, edición. sí. La cuarta temporada de Stranger Things es en marzo 86. del 86. Entonces, para que se hagan una idea, mientras este huevón estaba ahí tocando Master of Puppets y que se lo comían los bichitos voladores, estos huevones estaban ahí fotocopiando eh, en un colegio lejos de ¿dónde es que vive esta gente? Hawkins es Hawkins. donde es Hawkins. Hawkins. Yo creo que es Hawkins, como al ya no me noroeste, acuerdo. tal vez como cerca de Oregon, una mierda así. ¿Es Indiana? Sí, Indiana, uff, fue Hawkins, como. Indiana. Bueno, yo les tengo una Entonces, pregunta técnica acerca de este cuadernillo inicial.
Cuando uno ve ese primer magazine, obviamente tenemos esta portada del lobo que pareciera estar como en crack, en crico. Y en la segunda página tenemos ese mismo dibujo. ¿Cómo demonios hacían eso en esta época? Pregunto yo como buen millennial que no le tocó esta tecnología fotocopiante. Es otro dibujo porque parece exactamente el mismo dibujo, ¿no? No, es el mismo dibujo, es el mismo dibujo. Pensaría yo que lo que hicieron fue achicarlo. Recordemos que esa tecnología ya existía. Ampliar y achicar. Yo imagino que lo achicaron como 2 veces y luego pusieron el dibujo en la página, ¿cierto? Para Ujú. incluirlo. ¿Mm? Makes sense. Sí, qué cosa tan triste. Habría que mirar como una versión en mucha mejor definición, pero yo siento que alrededor de algunos de esta arte de fancineta se alcanza a ver como el aura de, uff, el gramaje del papel era ligeramente distinto, la coloración era ligeramente distinta, Total. ¿no? Y O sea, se entonces alcanzan cuando a ver las... fotocopié quedó ahí como, sí, como como el Photoshop mal recortado, ¿no? Pero pues en su versión equivalente de la época. De Nada que seguro. no se pueda solucionar con corrector, con liquid paper. Sí, Y me encantan sí. las grapitas, ¿no? Las grapitas ahí que son como vertical, o sea, no es un fanzine doblado, sino es como toma tus 3 grapas ahí a lo maldita sea. Ay, pero así es más clásico, más underground. Por supuesto. Sí, porque ¿quién va a Ellos le conseguir papel? metieron toda la luca, 3 grapas en vez de 2. Para que no Míralo. se les Sí. fuera a separar. Eh, Indiana no solo es importante porque allá es donde luchamos contra Vecna, también volveremos a Indiana muy pronto en esta historia, no se preocupe, algunos añitos después. Pero bueno, volviendo a esto, revista White Wolf la sigue toteando, a la gente le empezó a gustar. Para su edición número 8, en diciembre del 87, ya es full Muy color, ¿no? loco. Ya Y es full además la color. cantidad de copias, como 10.000. Ujú. Y al mismo tiempo ya no está Dale Cook. F, se perdió. Importante para Justicia para Dale Cook. el Dave Arnason El de de Ibarneson, sí, White eso Wolf. estaba pensando. Ahorita va a reclamar que escribió un artículo. Bueno, Sí, de hecho, esa fue la otra referencia a este man que encontré en internet. Es algo, en algún momento en alguno de los foros de rol y diciendo como, uy, no, que van a volver a sacar ficción de yo no sé qué. Y entonces el comentario de un único man como, ay, chévere, entonces los cuentos de Dale Cook en yo no sé qué mundo tal vez podrían no. reaparecer. Y ya es como el fan de Dale Cook y ya, y está leyenda olvidada que puede o no haberse vuelto un sheriff en un pueblo en Estados Unidos. Hay un O, sheriff o, Dale El, Cook. el sheriff Dale, sí. o boxeador. También encontré un boxeador Dale Cook. Exacto, o sea, está por Marica, verse. no, o sea, Dale Cook tiene 2 fans y uno de ellos es JP. Sí. Y ya llegando hacia los 80s, pues, o sea, finales de los 80s, White Wolf es tremendo fanzine, ¿no? Comienza a crecer, empiezan a publicar más a menudo, más contenido, Se vuelven indie. se ponen a publicar contenido indie y eso los pone como en contacto, y esto ya lo sabíamos, spoiler, con la gente de Lion Rampant, ¿cierto? Ujú. Ujú. Que para este momento son 4 gatos en total de lo que he podido contar. 4 gatos. Jonathan Tweet, que es como no, yo me voy para Wizards, nos vemos. Lisa Stevens, nuestra heroína del rol. Mark Reinhagen, que Uf, es con su como, camisita de calabe. Uf, yo estaba viendo, empecé a ver el documental con mi amiga Laura y era como, amo su camisa. Nada me dice que sea como el papá de los vampiros. Mark Nada. Reinhagen es un hombre muy particular. Creo que mi skin favorita de Reinhagen es el pelo tinturado como Animal Print. Uf, sí, esa también la vimos las dos No, y era eso como... está muy fuerte, weón, eso está muy fuerte. Pero Laura tenía una pregunta y era ¿por qué todos terminaron siendo calvos? Marica, porque así es el mundo del metal, weón, pues el pelo se cae. O, o no se cae, como en el Menos el caso de que Scott. tenía el peluquín incómodo que yo veía así, no me acuerdo cuál era.
No, Uf, pero también esta gente tenía alrededor de 18 años en el 87, ay, ¿cierto? marica, Porque no estaban a eran punto de... muy grandes. Es decir, que son como el 70. Eso quiere decir que cuando hicieron ese documental, todos estaban cerca de los 50 mínimo. O Creo que sea, un también, poco más. sí, sí, Laura, si escuchas esto, ahí está tu respuesta. no eran treintañeros como no, nos quedamos calvos, nos tocó volvernos barbudos fisicoculturistas o motociclistas. No, fue como, pues no, marica, ya. Así Calvicie que o la indignidad de tener parches así. pero todos calvos. Niños, ya ven cuál es el resultado de la diablería. Yo decía que, o Se sea, cae el pelo. después de todos los TikToks que he visto sobre calvos, he visto que la conclusión es la maldad. Sí. Sí, era como Caliu, Chicharito, Cali- eh, Andrew Tate, el Temach, todos calvos. Y la encarnación de la maldad, Anton LaVey, Es también cierto. La calvito. Es que él Baby. tenía su gorrito con cuernito. La Bueno, Baby. ya lo tienen. Si se les cae el pelo, son malvados. Y lo mismo al Como revés. Si se vuelven malvados, se les cae el pelo. No seas está malvado. ahí, está ahí. Únanse al camino del bien, que no incluye al parecer el hoy ni el rack. Volviendo a, volviendo a, por favor, ojalá eso no haga que skinheads me peguen en la calle, porque yo creía como que después de pandemia eso se había acabado, como que ya no había skinheads y el otro día vi uno y fue como que no lo puedo Sí, creer. yo también. Yo, de hecho, el otro día vi una tienda skinhead cuando iba a ir a Valhalla y fue Oh como, no. wow, ok. ¿O Sí. no? Oh, no. Están Ahora más tengo cerca la de lo que creen. pregunta, ¿en Chía hay skinheads? No creo porque hace mucho frío. Eso es cierto, el viento no permite. Uf, Una o se tesis Bueno, ponen esperando a ser gorrito. escrita. y la otra persona de Lion Rampant que termina en White Wolf, 100% confirmado, tengo nombre, se hizo cosas importantes. Nicole Lindros. Lindros, no sé cómo se llama, pero ella y su esposo eventualmente fundan Green Running Publishing. Su esposo es Chris Pramas, por supuesto. Em, entonces, esta también es como un luminario así del rol en menor medida que Lisa, ¿cierto? Pero Nicole Lindros ha trabajado en cosas como marica, no sé, el campaign setting de Critical Role, Tal'Dorei. Ujú. Ujú, nice. Eh, Oh. sí, digamos que eh, en todo lo que tiene que ver como con diagramación y eso estuvo en Ars Mágica, en Vampiro, en un juego que se llama Over the Edge, ¿cierto? Que es de Jonathan Tweet para Atlas Games, casualmente. Edging. No sé de qué se trata Over the Edge, pero si algún día hablamos de Atlas Games, pues lo descubriremos. Y pues obviamente todo lo que ha sacado Green Running. Green Running es su juego más famoso, es la segunda edición de Warhammer Fantasy Roleplay, ¿cierto? Wow. Eh, pero digamos como que su juego, esto no es una franquicia que alguien más nos mandó a hacer. Mutants and Masterminds, Blue Oh, Rose. grande, grande Sí, Mutant eh, Masterminds. estaba pensando en Blue Rose, pero no conecté Mutants and Masterminds. y también mucho juego franquiciado. Dragon Age. Ese yo lo jugué una vez, Lit, no me acuerdo de qué iba, pero lo jugué. Y el juego de A Song of Ice and Fire, ¿no? Hay un juego. Hay dos juegos de rol de A Song of Ice and Sí, Fire. sí. De hecho, yo conocí el juego antes de conocer Game of Thrones. Yo hice dos partidas diferentes del juego. El juego es muy bacano porque uno hace su propia casa noble, ¿cierto? Mis jugadores siempre escogieron Cell del Norte y eso generó en dos cosas igualmente cringe. Los primeros dijeron no te respetamos ni un poquito y entonces hicieron la casa Craster. Si ustedes recuerdan, Craster es este man que tenía sexo con sus hijas y si salían varones las Ay, dejaba sí. morirse por allá en el norte y si salían chicas las criaba y luego tenía sexo con ellas. Sí, entonces ellos eran la casa Craster y todos eran como hermanos, tíos, primos y abuelos entre sí.
eh, de una manera horrenda. Y ya un poquito más grandes, pero no mucho más grandes, la siguiente casa que hicieron estos mismos individuos, tal vez con una o dos personas adicionales, fue la casa Slytherin. Entonces, sí, de vuelta a estudio. Sorbito de desaprobación. Sí. Malditos. Ahí empezó todo. Pero así era el rol a esa edad, muchachos. Uf. ¿De qué edad estamos hablando? No como en la universidad, marica. Ah, ok. En mi Eso es defensa, en defensa del inventor de Casa Craster, cuando yo jugaba con él, también era un hijo de puta y también lo troleaba un montón. Entonces, el man era como ligeramente homofóbico y una vez un amigo y yo desarrollamos como todo un amorío no tan subtextual entre los dos en su partida, solo para sacarle la piedra, o pues que se sintiera incómodo, porque no, o sea, no hizo nada como abiertamente homofóbico, pero sabíamos que no le gustaba la idea. Lo agitó su puño. Lo cerró debajo de la mesa. También, él fue la primera. Él es la primera persona que nos narró Mutants and Masterminds. Y me acuerdo que con ese mismo amigo hicimos, o sea, mientras como que había aparecido como el villano a darnos su discurso, nosotros empezamos a hablar entre nosotros en carácter, comentando el discurso del villano. Marica, eso me habría destruido cuando estábamos jugando Mutants and Masterminds, cuando me tocaba monologar. Terrible, Sí, terrible. lo odio, La ansiedad y como... Uf, el mejor poder. Ya dejen de hablar de mí. Hubiera sido. Lo siento. Pero no pasó. Todos respetaron tu momento de hablar porque no querían perderse ni un segundo. Mutants and Masterminds, si no saben, un juego de rol de superhéroes súper influenciado por el sistema de 20, que es como la manera difícil de jugar juegos de rol de superhéroes, pero que nos permite hacer como cualquier poder. O sea, si yo quiero pensar un poder, me lo puedo inventar mecánicamente con las herramientas que nos da Mutants and Masterminds. Sí, ¿Listo? esa es la forma difícil, de verdad. O sea, yo me jodí haciendo eso, pero fue bacano. Sí, algún día retomaremos, pero no sé si retomar la tercera edición, porque hay rumores desde hace rato de que va a salir una edición nueva y pues qué pereza coger por ese lado. Okay. Listo. Entonces, ¿qué hicieron? Fusionados nuestros dos grupos, White Wolf, que eran los hermanos White, Sindale Cook. Y Lion Rampant, pues se pusieron a producir juegos de rol, ¿no? Y la historia de cómo se fusionan es un poco sad, ¿no? Como que Lion Rampant se queda sin plata porque tenía como unos inversores. Yo no sé por qué alguien invirtió en juego de rol, de no, pero bueno, tenía unos inversores, gastaron plata irresponsablemente, quedaron endeudados. Entonces, eventualmente, Lion Rampant tenía, ¿no? Toda la parte creativa, chévere, como yo soy inteligente y creativo y puedo crear juegos de rol, y mi amiga los edita, y este otro bacán también hace buenas cosas, y Nicole es una tesa diagramando, y los hermanos Weck pusieron como la parte administrativa, que también son importantes para el funcionamiento de las empresas, y la plata, claro. Entonces, Sí, que no es poca cosa. Que también es necesario para producir juegos. Pero ellos tenían bueno, luego cuando no me acuerdo cuál es el que se va a estudiar como negocios y luego vuelve, pero ellos le invirtieron no Stuart. Stefan, Rómulo y Remo, y diré que es Remo. Bueno, ese man le metió como el esfuerzo, vamos a hacer esto bien. Not really, pero bueno, o sea, así como cosas pasaron, pero siento que eso es lo que estaba fallando en muchas, pues en Wizard no, sino en TSR. No, en Wizards temprano sí. También, hasta que no ponen orden administrativamente, ya iremos viendo, las cosas no funcionaban bien. En TSR obviamente no había una sola persona que supiera de negocios, y es poco claro cómo siguió funcionando tantos años lo que era a duras penas una puta estafa piramidal
y no saben de qué estamos hablando, vuelvan a nuestros capítulos anteriores para escuchar cómo era el modelo de negocios y cómo básicamente se autoprestaban plata sobre imprimiendo libros. Necesitamos un amigo que sepa administración de empresas para amistad sincera. Sí. Para comprarle los derechos de Buck Rogers. Como $500,000 deben valer, estoy seguro. Uf, sí, no, yo no creo que los vendan. Yo no creo que eso no. No, no. No los suelto. Además es la última cosa que tiene esa señora ya, ¿no? Ujú. Lit. Su mayor felicidad y su mayor triunfo. Y el primer producto de White Wolf es una vaina exclusiva para los Patreons. Entonces, si nos estás viendo en Patreon, pues aquí vamos a empezar a hablar del juego. Si no nos estás viendo en Patreon, sino en YouTube, cada Patreon, ahí va a haber contenido adicional ahora. Tenemos una partida de Mage súper divertida. Vamos a empezar a meter más cositas adicionales, contenido detrás de cámaras, y la recompensa para el tier alto de Patreons es una partida súper chévere. Ya nos vemos. No se perdieron de tanto, hablamos de los storypads. Si quieren saber qué es eso, ya verán, fue el primer producto de White Wolf. Y pues de White Wolf como más allá de la las revista. revistas y del fancineta. No, mentira, y hubo otro par. No, mentira, no, este fue el primero. No planearon hacer 8 de estos jueguitos de cartas, solo sacaron 2 y los derechos de este juego se lo vendieron a la persona que antes era el inversor de Lion Rampant para pagar todas las deudas de Lion Rampant y que la propiedad intelectual de White Wolf estuviera prístina, limpia. Nadie va a meter las manos aquí sino nosotros. Y ahí sacaron el libro de campañas y aventuras de White Wolf. Aventuras de White Wolf, el libro basura que ustedes se imaginarían. Cogimos 7 aventuras de las que habíamos ya hecho en las revistas y las reimprimimos juntas como más bonitas. El ómnibus. Sí. Claro, Exacto. pues es que ya tenían la luca de los papás. No, porque el salto al color fue con plata de los papás, ¿no? Creo que sí. De los papás Wieck. Y sacaron también el Campaign Book, que es como, miren estos 6 mundos posibles para usar en cualquier campaña. ¿Cierto? Como que ese parecía ser como el lugar mental, emocional en el que estaban al comienzo de los 90, ¿no? Es como yo no tengo un super juegazo que sacar, pero tengo estos conceptos que puedes aplicar a tu juego que ya te gusta, ¿no? Para pues si quieres. Y lo puedes usar en cualquier juego. Así juegues Palladium, los de Palladium, pues, o juegues Dungeons o lo que sea. Porque sobre todo era fantasía. Y yo supongo que el equivalente moderno de eso es, hice este hack para 5ª edición, pero es de inserte tema que no tiene nada que ver con la fantasía medieval. Sí. De Naruto, qué fuerte. ¿Qué más? Siguieron sacando Ars Mágica, ¿no? Claro, claro. Ars Mágica, que era el baby de... Man, he escuchado este nombre, además ríanse que lo he escuchado últimamente un montón, Mark Rein-Hagen, porque he estado hablando mucho con gente vieja guardia, entonces hemos estado hablando de la historia y obviamente el nombre de Mark Rein-Hagen es como todo el tiempo y no se me pega. Y es súper catchy, pensaría yo. Siento que es el interpunto en el libro que me hace no leerlo bien, porque está así. A mí me encanta que leí un artículo más o menos reciente sobre la influencia de este man Rein-Hagen en como la narrativa vampírica moderna. Y es como lo escriben así como Mark Rein, el punto Hagen, y entre paréntesis el que escribió el paper, porque es un paper como en esa época su nombre tenía un punto. Y sigue escribiendo el paper. Pero yo nunca había visto un nombre con un interpunto ahí, como... Sí, es muy extraño, es muy extraño. En vez de guión tiene un punto y es una afectación personal que él quiso. O sea, es como
En vez de tener como un nombre artístico, se puso un punto entre las dos partes de su apellido compuesto. Nice. Muy rockstar de su parte. Sí, no, Mucho, muy mucho. gótico. O Muy sea, gótico, sí. em, y si no recuerdan que era Ars Mágica, es este juego de ser magos medievales, ¿cierto? Que va a brindar muchas bases para lo que es el mundo de tinieblas, Mm, ¿cierto? En este juego uno comienza a ver ya ítems, ¿cierto? Como afines, uno normalmente en ese juego pertenece a una familia o que en este caso son grupos sociales, no siempre son personas relacionadas de manera sanguínea con otros miembros de la familia, sino es como tradiciones mágicas, como grupos de magos que se asocian con ideas afines, ¿cierto? Y bueno, y puede tener como algunos otros mini personajillos ahí que son sirvientes y asistentes y cosas. Y luego vamos a ver algo muy similar, ¿cierto? En mm. Vampiro, en Hombre Lobo, tal, uno siempre pertenece a a un grupo que es tanto sus poderes como su clique social. Ujú. Ujú. Y también como perspectivas del mundo a grandes rasgos, ¿no? También sí es. Entonces, eso es como la manera en que estos muchachos han reemplazado la idea de tener clase. Yo en vez de ser Ujú. paladín, soy esta otra cosa, ¿sí? Pero ya estoy inmerso en medio de una cultura y una historia y unos presupuestos, em, ¿cierto? No solamente una lista de poderes, que es algo que no necesariamente todas las clases en otros juegos hacen bien. Em, Sí, una alternativa interesante para la época. Y al juego le fue bien. Sí, o sea, Ars Mágica pues digamos como que se mantuvo sólido. Eventualmente terminas en manos de Wizards of the Coast, ¿no? Ujú. Eh, Creo que sacan segunda edición la que sale en manos de White Wolf, pues tercera edición de Ars Mágica. No me ¿De Wizard? acuerdo. Dice. No, de White Wolf, porque Wizards legendariamente, y ya hablaremos de por qué, crea la cuarta edición de Ars Mágica, pero nunca la publica. Mm, Clásico. Igual, en la Segunda época ganó edición premios. fue hecha por reedición de la primera, pero fue profesional por Lion Rampant. Y White Wolf fue tercera edición. ahí está, ahí está. Y White Wolf hace tercera edición, saca algunos suplementos y Pero es que ya. hay dos versiones de la tercera. Está la de White Wolf y la revisada de Wizards en el 94. Sí, sí, sí. Primero la revisan a manos. Casualmente, Jonathan Tweet, uno de los creadores de la primera Mm. edición, estaba trabajando ahí. Entonces, imagino que se involucra ahí, ¿no? Y finalmente ya dejan de publicar Ars Mágica. Lisa Stevens se va de White Wolf rápidamente, ¿no? Entra a Wizards y le dice, Wizards, mira, yo conozco una IP muy bacana que podríamos usar para empezar a generar ingresos mientras los juegos nuevos aparecen, ¿no? Y esa siempre fue la estrategia de Lisa Stevens, compremos cosas para publicarlas. Así fue lo de Talislanta, así fue Ars Mágica, y pues eventualmente, ¿no? Ella es como la persona que acompaña o tal vez incluso lidera la compra de TSR y toda la propiedad intelectual de Calabozos y Dragones. Llega el mundo oscuro. ¿Cómo surge el mundo oscuro, muchachos? El mundo oscuro surge gracias a los ñoños de las Gen Cons. And it's time for the annual pilgrimage to Gen Con. Sí, o sea, para este punto, ellos hacían como este peregrinaje anual a las Gen Con, ¿no? En donde en muchas de ellas lo que hacían era pues regalar la revista como a cualquier persona que ellos sentían que pudiera interesar, antes de que fuera un real hit. Y no me acuerdo por qué basurero de pueblo estaban pasando en camino a una Gen Con. Gary, Indiana, volvimos a Indiana. Yo les dije que íbamos a volver a Todo Indiana y que pasa iba a en ser Indiana. fundamental.
un pueblo completamente caído en la miseria post-era industrial. Y entonces, pues edificios abandonados, ¿no? Pensé en el sur abandonado, como grandes teatros vueltos mierda, edificios literalmente cayéndose a pedazos. Y lo que dice la leyenda, lo que dice este docu que estábamos viendo en propias palabras de esta gente, ellos decían como, uff, qué mierdero, ¿quién viviría acá? Y, marica, ahora solo estoy pensando en el punto. Y Mark Reinhagen fue como Mark punto, ¿no? Marquitos. Sí. Y Mark Reinhagen dice como, marica, seguro ahí vi un vampiro. Ahí viven vampiros, como es el vampiro. Y como que se le mete esta idea a la cabeza de la revelación, como jugar como el vampiro, cambiar el modelo de juego. Ujú. Y él lo que dice es como en esa época nosotros farreábamos todos los días de las Gen Cons. En esa Gen Con yo no farreé ningún día, sino que estuvo inserte meme del man como con el yarn en la pared explicando La conspiraciones. teoría de la conspiración ahí. Sí. Sí. Y ahí Y que nace el man esa era conversación. como, sí, es que es como Ars Magica, pero distinto, porque acá entonces las familias de vampiros y no sé qué. Me pareció increíble eso. La influencia de Ars Mágica es re fuerte. Uno de los clanes vampíricos originales es el clan Tremere, ¿cierto? Y esa es literalmente la familia Tremere de Ars Mágica volviéndose vampiros, diciendo vamos a ser inmortales, nos vamos a volver vampiro y tan insertados así como un injerto genético Hmm. súper perturbador. Sí, porque, spoiler alert, secuestraron a un vampiro. Sí, ay, pobre Saulot, pero realmente todo sale bien, ¿no? Cómo funciona, eso es como inserto muy específico del Lord Vampiro que me encanta. Siempre fue parte del plan de Saulot dejarse diablerizar por los ¡Oh, Tremere. no! Entonces Saulot posee el cuerpo de Tremere, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa re loca. Ya hablaremos mucho más a fondo de Vampiro, probablemente en algún punto, no sé si hoy o más adelante, pero hay que hacerlo en detalle, ¿no? ¿Qué cosas influenciaron la creación de este juego? O de Mundo Oscuro, como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? La idea haciendo Ars Mágica era como vamos a hacer más juegos conectados. Entonces está el juego de caballeros que se iba a llamar Shining Armor y no encontré información sobre otros juegos adicionales, pero supone que iba a haber más juegos conectados. ¿Sí? Imagino que ser las hadas, porque en Ars Mágica normalmente el conflicto, uno de los peos que tienen los magos es con las hadas, pues imagino que ese juego no demoraba en empezar a existir. También estaba el concepto de vamos a jugar Ars Mágica, pero moderno, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, pues chévere, sí, como fantasía urbana. Ese juego luego existiría en otro cuerpo, ¿cierto? Mm. Está el juego de jugar en el purgatorio, ¿cierto? Que tenían pensado hacer. Y la idea era que ese mundo fuera una mierda y de pronto uno era un muerto de otra campaña, no sé. Ese es el primer chismecito interesante. Parece que tuvieron un accidente, ¿no? Y se estalló un transformador y mató el computador, ¿cierto? En el que estaba el juego. Luego algún otro accidente hubo que destruyó el único manuscrito físico del juego. Entonces Ese juego, el mundo se encargó de borrarlo de la existencia. Inferno nunca existió. y no Cuando debía pides una existir. señal al Sí, universo sí, y sí. Múltiples señales. Eso, más lo que estaba pasando, digamos, musicalmente, o sea, ya el glam, el mundo del glam rock está cayendo un poco, el glam metal pues tampoco está siendo tan popular y está surgiendo lo que sería pues esa escena de Seattle muy fuerte del grunge, ¿no? Y como estas nuevas olas como ese punk, el gótico, todo eso. Y todo eso Ian siento que va a Rice. influenciar. Ian Rice, por supuesto, Ian Rice. Agitó mi puño en el momento en que empezaron a hablar de Anne Rice. Ese tema de Anne Rice con vampiros es súper controversial porque es, o sea, y aquí es donde, o sea, Mark Rein-Hagen es Gary Gygax de los 90, porque aquí es donde Mark Rein-Hagen empieza, no, yo nunca he leído Anne Rice, yo no sé nada de eso, yo dije, me voy a mantener puro e impoluto para no saber qué está pasando allá y así poder producir este libro como sin irnos a pisar los talones. Y sin embargo, eso parecía en raíz trasplantado, ¿no? A 15 años en el futuro.
No, recuerdo, entrevista con el vampiro, creo que es del 76. 76, sí. Y ya 15 años después ya era juego de rol. Claro, lo que hizo Sí, no me Rein-Hagen, pueden convencer de que los toreador no son como fucking Lestat y ya. No, fin. No, no hay. O sea, por más de que Anne Rice me caiga mal, ahí está, sorry. sí, hay que darle Sí, crédito al diablo. Sí, lo que dice Rein-Hagen es que él no se inspiró en ella porque nunca leyó a Anne Rice, pero las cosas como de cultura popular que sí estaban saliendo ahí, Todo están estaba saliendo así. claro, basado en Anne todo lo Rice, que él consumía, incluyendo esta película de Lost Boys, ¿no? de los Boys, Uf, sí, de los boys. Sí. La y única de vez que Hunger. Kiefer Sutherland ha sido sexy en pantalla, no mentira. Eh, también es súper sexy como el presidente en Designated Survivor. Ok. Lo cual, Ok, wait. Andy como que no computo. Pues es otro tipo de sexy, más maduro, sí, Wow. Pues es cincuentón. if como. you're into ¿Cómo es that que se sort of llama thing. este man? Nunca me. James Spader. Sí, Uf, marica, él se ve muy sexy en como Blacklist. en The Blacklist, sí. Pero también me gustaba cómo se veía en Stargate. Ok. En Entonces, Stargate, wow. Eh, Lo irónico de ese asunto de Anne Rice es que el asunto de la influencia eventualmente con el tiempo va a ser al revés y les va a morder el culo, ¿no? A White Wolf. sí, claro, ¿no? O sea, hay un punto en el que Hollywood dice, estos conceptos están muy interesantes, muchachos. Venga, los recontrafusilamos. Pero pues True Blood ahí bien, ¿no? como. Así funciona. Uy, sí, yo me acuerdo viendo True Blood. Yo cuando estrenaron True Blood, yo ya había jugado varios juegos de mundo oscuro, ¿sí? Y yo era como, ¿qué? ¿Qué Pues eso es lo que putas? hacen en el documental, como, uff, sacaron otra serie. ¡Wow! Está bien hecha. Sí, Esta es no es como, Kindred. y es como, uff, ya ahorita hablamos de Kindred porque además hoy encontré todo el cringe. Tun, Eh, tun, y, turu, tu, tu, tu. y resulta o sea, está viendo uno True Blood y es como, hola, soy un vampiro y todo bien. Y llegué a esta ciudad nueva, tengo que reportarme con el sheriff vampírico. Es un rol dentro de la cultura vampírica y uno es que, y el otro interés romántico es un hombre lobo y es como, what? O no, no es un interés romántico, es como un bacán. Em, y esta nena termina siendo un hada por alguna razón y es como, what? What? Y Underworld también, ahora que hablamos de los hombres Por lobos. supuesto. Sí, sí, por Uf, supuesto. Michael Pe- Sheen, Pero esa tremendo sí se like. fue, esa sí se fue a juicio, ¿no? Es decir, bueno, a juicio no, técnicamente. Se fue a demanda A y conciliaron. Settlement. Ajá. Ajá, ajá. Mm, sí. Y no olvidemos Twilight, muchachos. No Por olvidemos supuesto. Twilight. Nunca olvidemos Twilight. Que a mí me Lo pareció intento. Hashtag muy divertida. crepusculonas. Las crepusculonas. Em, Vivan todas ellas. Uf, Aparece vampiro. ¿vieron el arte inicial, cierto? De cómo iba a ser la portada de vampiro con su lagrimita. Claro, yo creo, Sí, eso, parece. Uf, esta canción de qué año es, tacho, tacho. My Immortal. No, estaba pensando en Kiss of a Rose porque sentí que eso era lo que sonaba mientras explotaba todo atrás. Ahora sí, ahora sí. Pero Kiss Ah, of a bueno, pensé Rose que es hablas de la del portada. 94. Ah, no, entonces no puede ser. Inspiró también. Mark Rein-Hagen logró que se creara. Que Con la Seal cantara portada. esa canción para luego. ¿Cómo es? Batman Returns era la de. Bueno. Ajá, la de Burton. Ajá, ajá, ajá. Uf, todo está conectado. Y luego para Bueno, el Super Bowl. pongamos un poquito de orden aquí. Bueno, Vampiro, el primero de muchos juegos que cambiaron el curso de la historia de los juegos de rol para siempre. No solamente como el papá realmente de como los juegos más como de fantasía urbana, sobrenatural. Hubo otros antes, pero ninguno con este nivel de fama, sino también yo creo que es el comienzo de un push por tener juegos más narrativos, ¿no? Ujú. Ya propiamente, sí, queremos como contar historias y no como que el foco de esto sea tener aventuras o conseguir tesoro
o matar criaturas o enfrentar peligros, sino que es más como, no, pues hay, hay que lidiar con la situación política de mi grupo de gente gótica, pero además mi grupo de gente gótica todos secretamente son como superhéroes terribles con poderes inimaginables. Em, Y no tener que estar mirando 80 tablas todo el tiempo. Eso es verdad, excepto que en la parte de combate, o sea, es muy claro que toda la gente que dice, como no, a mí me gusta más el combate de Mundo Oscuro, como que nunca realmente ha hecho una pelea de Mundo Oscuro, porque ahí es donde fallan todas estas ideas como de tener un juego más narrativo y más chill en las reglas, más tranquilo, más contenido, porque el combate es una mierda. El combate no tiene este sistema de iniciativa que todos los turnos lanzamos iniciativa, luego de abajo para arriba, del más lento al más rápido, declaramos qué vamos a hacer para que los más rápidos puedan reaccionar a los más lentos, ¿sí? Y luego de eso abrimos el libro y sorpresa, hay las mismas listas de armas, de maniobras y ataques que uno diría como esto que hace aquí, están en los libros de Mundo Oscuro. Menos de taco. Sí, bueno, o sea, la verdad es que cualquier cosa es mejor que taco. Más temprano hablábamos en el grupo de la comunidad. Si no están en el grupo de la comunidad, pueden buscarlo en Linktree y echar WhatsApp sobre temas genéricos de rol todo el día, si así lo desean, para escapar del horror de trabajar un trabajo moderno. Damn. Pues eso es lo que hacemos algunos, ¿no? Otros sí trabajan y luego chatean por la Sí, noche. yo llegué cuando había 130 mensajes y fue como, Lo siento. wow, no, están Pero charlas fue en el densas. grupo del spam, fue en el grupo del Sí, sí, spam. sí. Una de las cosas que tocamos es que era un poco raro el sistema de dados, porque a medida que yo le voy agregando dados, o bueno, hablemos del sistema. Este sistema es basado en dados de 10, ¿cierto? Yo, en un concepto que son los pozos de dados, las piscinas de dados comparativas. Yo lanzo una manotada de dados de 10, pero en vez de sumarlos, miro individualmente cada dado y lo comparo su resultado con una dificultad. Entonces, digamos, lancé 5 dados para superar dificultad, no sé, 6, que es la dificultad estándar, ¿cierto? Entonces, todos los dados que alcanzaron 6 o más me dan una serie de éxitos, ¿cierto? Y entonces ahí yo digo, uy, tuve 3 éxitos o 2 éxitos o no tuve ningún éxito, ¿cierto? Y eso mide un poco el grado de que también logré la tarea. Pero entonces el pequeño giro es que entre más los unos me quitan éxitos. Entonces la percepción inicial de la matemática es que yo entre más dados lance, más dados pueden llegar a ser unos y por tanto quitarme más éxitos. Obviamente esto se balancea con el hecho de que estoy tirando más dados, ¿es cierto? Y es más posible, hay más números que me dan éxitos que números que me quitan éxitos, ¿cierto? Claro, Pero claro. se balancea mucho menos, ¿no? Entonces una curva ahí como medio achatada, extraña, o sea, la matemática es rara. Y entonces ese fue uno de los temas de conversación hoy en el grupito de WhatsApp. Bien. Ahora, dato curioso, chévere, y aquí comenzamos a hablar ya de los procesos productivos de Vampiro. Mark Rein-Hagen es como la persona de los conceptos, de las ideas, de los mundos, de los tipos de personajes. Las mecánicas las hace Tom Dowd. Tom Dowd es el creador de Shadowrun. Shadowrun es el juego que se inventa las piscinas de dados comparativas, solo que Shadowrun es con dados de 6. En alguno de los juegos eso hay simultáneamente que estallen los dados y que los dados de uno quiten cosas. No. Ok. Entonces, hay varias ediciones de los juegos de Mundo Oscuro. Está como la primera época, ¿cierto? Que es esta época de hasta el 95 en que los juegos son como, no están tan bien hechos, ¿sí? Esa es la realidad, no están tan bien hechos. Luego está la siguiente época en que los unos no me van a llevar a fallo crítico a menos de que no tenga éxitos, que es la edición revisada de Mundo Oscuro. Luego está el nuevo Mundo Oscuro, ¿cierto? Como le dicen Requiem. algunos, o las Crónicas de la Oscuridad, en donde está es Vampiro el Requiem, no Vampiro la Mascarada y toda la familia de juegos, incluyendo Mago
Despertar. Mago el Despertar es la que estamos jugando en Ujú. Patreon, ¿cierto? Y en Mago el Despertar, entonces, ¿cómo funciona? Yo lanzo 2 de 10, la dificultad no es variable, no es que hay dificultad 4, dificultad 5, dificultad 8, sino cualquier número que sea 8, 9 o 10 me va a dar éxito. Los unos no me van a quitar éxitos, pero los 10 estallan. Entonces, si yo saco 10, puedo volver a lanzar el dado y mirar si es un éxito o no es un éxito y así seguir. Lo que pasa es que cuando tengo modificadores negativos, en vez de que sea más difícil, o sea, en vez de que tenga que sacar más dados en el lanzamiento, lo que va a hacer es empezar a perder de mi piscina de dados cantidades de dados. Y si esa cantidad se reduce a 0, yo voy a poder lanzar el dado de oportunidad, ¿cierto? Es un Ujú. dado que de 2 a 9 no hace ni mierda. En 10 me logra un éxito crítico, pero en 1 me otorga un fracaso crítico, ¿cierto? Entonces, el nuevo mundo oscuro o las crónicas de la oscuridad, como también han sido llamadas, no están como invadidas de un montón de fallos críticos locos, porque sí. Ujú, ujú. Es que solo pensaba en nuestra anterior partida de cómo todo se fue ¿En cuál? al carajo, en Mago. Ah, sí, sí, sí. Como, uf, sí, pueden ver eso cuando salga el episodio en Patreon, pero adelantó. No es bonito. Las O cosas sea, es salieron muy mal. chistoso, pero no es bonito. Y sobre Las todo es cosas salieron chistoso muy mal. porque no me pasó a mí. Eres la única persona que no falló ese lanzamiento, ¿verdad? Enfermero y Bueno, sí. Melisandre fueron los únicos que no tuvieron ahí problemas. Problemas. Bueno, bien. Bien ahí. En Mage pasan cosas terribles cuando uno trata de manipular la realidad y la realidad se resiste. Eso es todo lo que es importante para entender el contexto de esto. Tengo Ujú. una Ah, pregunta respecto al sistema. ujú, Ya en tiempos mucho más hacia acá, tenemos la quinta edición, ya no estamos hablando de White Wolf, en donde, pues, en la edición de Vampiro, tenemos los dados de hambre, me parece. sí. Ujú. En los otros juegos de esta edición, ¿tenemos algún equivalente? O sea, ¿en Mage pasa algo parecido? De la quinta edición, dice. Ujú. ¿Solo hay hombre, lobo y vampiro? Ujú. También hay cazador, pero yo cazador no lo conozco. O sea, tengo el libro ahí sin abrir. En Hombre Lobo están los dados de ira, Ok. ¿cierto? Que son mucho más chéveres que los dados de hambre. Entonces, demos un paso atrás para la gente que no conoce esto. ¿Qué son los dados de hambre? En todas las versiones tradicionales de Vampiro hasta la quinta edición, yo lo que tengo es una piscina de sangre, un blood pool, que yo consumo para activar mis poderes. En quinta no queremos estar rastreando como crucecitas y tachando y borrando, ay, me consumió un punto de sangre, sino que tenemos los dados de hambre. Y es que yo lanzo un dadito y si saco un cierto resultado, me da hambre. Y entonces me agrego un dado de hambre. O bueno, un dado de hambre reemplaza mis dados normales, ¿cierto? Y eventualmente, si yo logro éxitos críticos o fracasos críticos y uno de los miembros de ese lanzamiento es un dado de hambre, todo se va a la mierda, ¿cierto? La bestia interior me posee y las cosas salen como yo quiero, pero a un costo elevado y una complicación terrible. Eso nos pasó en una de las partidas en el stream, ¿no? Como Claro, alguien exactamente. estaba comiendo frente a la cámara de seguridad del edificio y fue como... Sí. Y nos tocó Exacto. meternos a borrar cinta. Exacto. Fue como más elaborado que eso. Fue Así, eso es como lo... voy a invitar a este man al oscurito para que no lo vea la cámara. Tun, éxito crítico de la bestia. Y lo que hizo fue cogerlo como si fuera una cajita de El jugo pobre, y sí, el tomárselo pobre todo. guardia de seguridad, marica. Sí, así fue. Triste. Mm, en Hombre Lobo me estaba contando Orlando más temprano, de hecho, que existen los dados de ira o de rabia, que son dados que me aumentan mi poder, ¿cierto? Pero que también me pueden llevar como a perder el control, ¿cierto? Y a generar cosas catastróficas. Y esos sí son dados adicionales como que se van agregando. En general los hombres lobos son como más poderosos que los vampiros y sobre todo más que los vampiros de la quinta edición de Vampiro la Máscara. Mage no ha salido, pero ya está prometido. Changeling no ha salido, pero ya está prometido. Y en Hunter no sé cómo es la vuelta. ¿Listo? Prometido como el jueguito. Sí, Como bueno.
Amigos, White Wolf se acabó hace muchos años, pero volvió a existir hace como un mes, ¿no? En Sí. forma de ficha. Que los nuevos dueños de esa propiedad intelectual dijeron, no, queremos desarrollar otra vez White Wolf, la línea White Wolf con la empresa White Wolf. White Wolf está contratando y prometieron que van a hacer Mage y Changeling. ¿Listo? O sea, anunciaron, pues, como dijeron públicamente, vamos a hacer este juego, creen nuestra compañía una vez más. Una vez más. Porfitas. Once again, I'm asking you. Uf, hay que creer. Hay que creer, claro. Se confíen, porque Nos si no toca. confían, no hay confianza. No hay confianza. Nos toca Exactamente. confiar, obviamente. Cosas chéveres de la creación de Vampiro. Volviendo al tema, hay alguien que estuvo muy involucrado en la línea de Vampiro, que es un diseñador también medio famoso, que es Graeme Davis. Quiero creer que se llama Graeme. El nombre se escribe Graeme. Puede también ser como súper irlandés o algo así, o gaélico y ser como Grema o Grief, sí, no sé. O sea, Shimoa. Y uno así, sí, puta de onda. exacto. Owen. Pero Owen, si fuera Owen lo podría pronunciar. Que si no lo saben, Owen en su versión gaélica es como Eoghan, ¿no? Ajá. Es como Los originales Como- White Girls. Eoghan se escribe. No, los tragedies. Sí, Sí, sí. perdón, gente de Irlanda. Los TPM. Y este man, Graeme Davis, trabajó en... O sea, fue el man que está encargado de los juegos de rol en Games Workshop, el que montó Warhammer Fantasy Roleplay. Tuvo pues ahí como su recorrido un poco por todos lados. En GURPS, escribió una novela de Eberron, ¿sí? Y eventualmente escribió Irlanda y Bretaña Míticos, la expansión de Bison, que ganó Neni en el 2023, si no estoy mal. Ah, Wow, Vea, interesante. pues. Entonces ese man también estuvo acá involucrado. O sea, para que se den cuenta de que de verdad El Eh, mundillo. el mundo mundillo muy es así de pequeño. grande. Sí, no hay nadie afuera del mundillo. O sea, los del mundillo son los mismos 5 gatos siempre. Y los amigos de esos 5 gatos. Y Dale Cook. Uf, parce. Sí, Dale Cook. Y el arte de Tim Bradstreet. Una belleza. Por siempre, por siempre. Sí, ese es el otro miembro del equipo súper importante de mencionar. Tim Bradstreet, autor de, pues no, ilustrador de cómics, sobre todo. Hellblazer. Ujú. Ya no me acuerdo más, pero es que cuando vi que era Hellblazer fue como. De arte interior, Hellblazer, Bad Planet, Pantera Negra, Barbed Wire, ¿cierto? Y ese man es sobre todo ilustrador de portadas, Star Trek, Hellraiser, el cómic de True Blood, Star Trek. Luke Debía ser Cage. para el man muy chistoso trabajar en el cómic de True Blood, como, Sí. Un cómic de Supernatural, 28 días después, Sandman, Mystery nice. Theater, Jonah Hex. O sea, este man ha hecho muchas portadas. Oh my Y obviamente God. el arte interior de Vampiro, ¿cierto? Que es, digamos, mundialmente famosa, tanto así que los que hicieron Blade se lo robaron para tener arte Ay, sí. conceptual, ¿no? Me mitó del Descaradamente. Toro ahí como. Te vamos a Guillermo pagar, del Toro. hijo. Y Guillermo del Toro, pero solo entonces, para la segunda. Sí. claro, Guillermo del Toro fue como, ven, trabajas conmigo y esta vez sí te vamos a pagar para Blade 2, ¿no? Entonces terminó siendo, pues ahí trabajando como en el diseño visual de Blade 2, este sujeto. Hizo arte para la portada de Punisher, ¿cierto? Varias vainas, ¿no? Como que tuvo ahí su pequeño salto hacia la fama hasta eventualmente llegar a ser una portada de un álbum de Iron Maiden. ¿Cuál? A Matter of Life and Death. Marica, No del esa es de buen mis Iron portadas Maiden, favoritas. pero Uf, uf. Yo dibujo la línea del buen Iron Maiden después del Matter of Life and Death, weón. Qué gran álbum. A mí me encantaba y me encantaba esa portada. Vea pues. bien, ahí disentimos, pero para mí, Sí, buen Iron Maiden no. se acaba en Rock in Rio, pero Uash, ok. O que sea, igual Dance es of Death como para 2 usted no es años bueno. antes. Uy, no. No, Rock Vea, in yo Rio tengo una 2003. opinión.
Yo tengo, sí, Dance of Death es 2003 y el Rock in Rio fue como el 2002, Brave New World 2000, ¿no? Yo tengo una opinión y es que dejemos de tratar de hacer progresivo, como stop trying. Ustedes son una banda de heavy metal clásica, no son progresivos, no tienen lo que se necesita. De verdad, o sea, ya son una banda icónica, fundacional, sí, y el sonido del metal europeo nunca va a poder escapar su legado. No tenemos que tratar de hacer álbumes conceptuales y canciones de 20 minutos porque no tienen como el nivel que se necesita para hacer eso. No son Dream Theater, no son Symphony X. ¿Sí? Bueno, aprovecho para decir que porquería Rime of the Ancient Mariner, pues se queda mucha banda. Ahí lo tiene. Y Andy ahí toda abrumada como... Sí, Terrible. pero pues yo estoy disfrutando aquí viendo cómo ustedes dan. No, pero es que mira, yo trazo la línea acá. Bien, volvamos una vez más a White Wolf con todas nuestras digresiones divertidas que espero que sean lo que a los fans les gustan porque chismecitos no hay. De ahí, cuando sale Vampiro, hay como una explosión grandota en términos de creación de contenido, ¿no? Vampiro es tan famoso, tan chévere, tan exitoso que una semana después de publicado ya toca volver para hacer la segunda edición, impresión, no es una nueva edición del libro, sino el segundo print run, ¿no? Y de ahí vamos a tener unos buenos 5 años en el que primero vamos a sacar un nuevo juego cada año, ¿cierto? Y segundo vamos a sacar un montón de suplementos para cada juego cada año. Entonces, lo que comienza con la línea de Vampiro en 1991, en el 92 va a ser Werewolf, en el 93 va a ser Mago, en el 94 va a ser Raid y en el 95 va a ser Changeling, ¿cierto? Esos son los 5 grandes, ¿cierto? Que después van a reducirse a solo los 3 grandes. Y Hunter. Y Hunter por ahí. Y Hunter es que Hunter es después. O sea, Hunter es como esto. Hunter es como en el 97, 98, como luego que hicieron un crossover interesante. Fue como esto está bacano. O sea, como le juego a este crossover. Pero por ahora lo que vamos a tener es ¿qué tipos de libros? Un libro base que tiene las reglas de mi juego en el que soy una criatura sobrenatural. Ya miramos uno a uno cuáles son. Vamos a tener los libros en el que tenemos aventuras, normal, eso siempre es típico. Nuestros libros de apoyo al narrador, ¿cierto? Y apoyo al jugador, sí, como guías adicionales, contenido adicional, que a veces se sienten con el debido respeto como DLC, como teníamos el juego completo, le mochamos este pedacito y te lo vendemos después. Es el capítulo de Patreon. El capítulo de Patreon, exacto. Como quitamos este pedazo de 15 minutos de aquí y pues darme $2 para verlo. Y un resto de contenido adicional, una chimba. ¿De qué estamos hablando? Espérate. Sí. Y vamos a tener otros tipos de libros un poco más interesantes, ¿no? Los Splatbooks que habían ocurrido antes, pero que son libros súper específicos, como vamos a sacar el libro de este clan, vamos a sacar el libro de este tipo de hombre lobo, vamos a sacar el libro de este tipo de fantasma, ¿sí? Ahí yo les tengo una pregunta. Si pudieran sacar un Splatbook de cualquier juego, ¿de cuál sería? Como... De cualquier juego, no de Wargame, sino cualquier juego de rol. Sí, cualquier juego, sí. Como un juego enfocado como una raza o una clase. De Dungeons no importa porque existen todos, entonces la pregunta no puede ser sobre Dungeons. Sí, ahí está. Yo sacaría un Splatbook de la gente planta de Pathfinder segunda edición. Necesito más, no me sirven las 3 páginas de la raza con 2 feats, necesito todo un libro dedicado a que me expliquen qué onda son los Leshy y por qué. Y qué más hacen y cuáles son los personajes Leshy famosos y su sistema de gobierno, no sé, y nuevas opciones para personajes Leshy. Leshy by Night.
Dice que Lestat, el Leshi vampiro. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya quiero. Cuando volvemos a jugar Pathfinder. Qué fuerte, qué fuerte. Ya sé que Lestat está baneado, pero ojalá se me hubiese ocurrido. Qué horror. Y es un vampiro porque toma puro jugo de betabeles, ¿no? Como puro B8. Puro. Puro Come jugo solo de jengibre. beetroot. Como el de Como de APK. JPK. Maldito APK, muy divertido. Hola, APK. Y es codo. Uy, no lo sé. De pronto. Tengo una opción real y tengo la opción que se me acaba de cruzar por la cabeza. Que la que se me acaba de cruzar por la cabeza es Galaxy Sentinel. Y Ujú. la opción que más había estado pensando, de pronto Daggerheart. Me gustan las razas, pero sí siento que todavía está un poco como, esta es la raza y dibuja con eso lo que se te dé la gana. Sobre todo la gente animal. Es como, hay un montón de gente animal. Buena suerte. Sí, good Así luck with estoy that. yo. Mi respuesta es un juego pues recién salido, como en Draw Steel, la gente que sabe cuándo se va a morir y cómo se va a morir. Y solo se puede morir como hasta el momento. O sea, Nice. es algo que quiero saber más, como por qué llegamos a esto. No sé, o sea, no he mirado más allá del libro por estar chismoseando cosas de White Wolf y caer de Importante. un juego y otro y como sorprenderme que hubiera un juego de Warcraft y cosas así, pero eh, Hay de todo bajo el sol. marica, sí. Pero sí me gustaría eso. Esa sería mi respuesta a mi propia pregunta. Excelente, excelente, suena bien. Y los otros tipos de libros que salieron eran como los que tienen que ver con la metatrama y los crossovers, ¿cierto? Que eso es algo en donde White Wolf yo creo que es innovador y también es como lo que los termina de destruir en términos de imprimimos demasiada mierda Nos y disparamos prometimos en el demasiadas pie. cosas. ¿No? Entonces, la metatrama, ¿qué es lo que pasa? El setting, el mundo de White Wolf va cambiando a medida que van pasando cosas. Entonces, sacamos este libro en donde hay un evento raro y ahora la siguiente edición de, qué sé yo, eh, Berlín de noche tiene personajes diferentes y un nuevo gobernante porque algo pasó. ¿Sí? Y están los crossovers, que es como, bueno, ¿cómo vamos a hasta ahora tenemos como los splats separados, ¿cierto? Como que tenemos en un lado vampiros, tenemos en un lado hombres lobo, cómo se juntan ellos, cómo interactúan, cuál es la vaina, ¿no? Y eso empieza con una aventura muy mal balanceada en el que se juntan vampiros y hombres lobo, curiosamente. Y de ahí pues tratan de que funcione muy a las malas. Descubrimos, porque es que yo decía más temprano que los juegos no están tan bien hechos y mucha gente al principio decía como esto como que no está tan bien hecho, es porque aunque tenían supuestamente la misma base de reglas, no producían No los resultados computaban. deseables si interactuaban un juego con otro. Entonces lo que empezaron a hacer fue ya como años temáticos, ¿cierto? Y eso ya lo veremos más adelante, muy probablemente en otro capítulo, cuando ya le metamos las manos así al fondo a los jueguitos de White Wolf y hablar de esas cosas. Cuando Em, lleguemos al iceberg de al cosas. iceberg, Sí. como 27 capítulos. hoy un bacán en el subreddit de Curse of Strahd estaba tratando de armar el iceberg de Ravenloft, ¿cierto? Eh, y en la parte más abajo del iceberg estaba un personaje de Joe Strad, La Guerra contra Asalin, una novela, que es el general Tiu Aisup, que si hacen cuentas en su cabeza, Tiu Aisup es Wet Pussy al revés. Y resulta que que la autora de este libro sentía que en TSR la estaban censurando, le estaban jodiendo mucho los editores, y entonces metió al general Tiu Aisup
para hacerles pistola y nadie se dio cuenta y ahí está inmortalizado. Uf, Grande, qué grande, buen grande. dato. Gracias. Ven, para que vean que aprendemos cosas nuevas. Los datos, los Oigan, chismes están aquí. hablando de Dungeons, ¿ustedes saben cuál es el setting que se vio más influenciado por la existencia de vampiro? Y no es Ravenloft, por supuesto. No, porque Ravenloft es como 8 años anterior. Ajá. Sí. Ni idea. El setting más influenciado por vampiro. ¿Es un palabra-y-juego o es una pregunta seria? Sí. Es una pregunta seria. ¿A la que sabes Eh, la respuesta o nos estás A la que sé la respuesta. Ah, ok, listo. ¿Everron? Adelante, Spo. No, de hecho, Planescape, y más precisamente la ciudad de Sigil, Ajá. Ajá, porque suéltanos la más. ciudad de Sigil está basada en estas intrigas políticas de grupos muy cerrados, y entonces Ah, sí, eso fue señor. sacado directamente de Vampiro, fue como, ¡ja! Y, pero los creativos de Planescape dicen eso, Sigil, el concepto, se vio fuertemente influenciado por la salida de Vampiro la Mascarada. Qué Nice. fuerte. Ese sí es un dato curioso y o chisme muy jugoso de la parte rolera. Entonces, gente que no está como que no está familiarizada con los otros juegos en la línea, ¿cierto? Tenemos vampiro. Soy un vampiro. Temo que la bestia interior que cargo en mí me posea y yo pierda el control y renuncie a mi humanidad. Pero también, básicamente, soy un superhéroe muy poderoso que no puede salir de día. Tenemos hombre lobo. Soy como un eco guerrero religioso en contra de la degradación de la tierra. Gaia, ¿Cierto? mi más. Exactamente. Está Mago, Mago la Ascensión en este caso, que tiene un componente fuerte como de influencia de lo que era Ars Mágica y esta idea de vamos a jugar a magos, pero en el contexto contemporáneo. Y es como magia urbana, la realidad es lo que yo quiera, pero mucha gente tiene ideas diferentes de lo que debe ser la realidad. Y a través como de la injerencia de mi voluntad es que transformo la realidad y bueno, eso da para un montón de aventuras súper locas, algunas súper tranquis en donde, oh no, un mago está haciendo cosas que no debería, vamos por él, hasta hay ninjas robot, eh, porque es la tecnocracia asiática, es así. Aún no entiendo Wolverine. eso. ¿Por qué? Eh, yo no soy el mejor para explicar muchas decisiones, pero digamos, Mage es secretamente el papá de Matrix, o sea, es completamente, es Oh, completamente así. no. Para que se hagan una idea, Matrix fácilmente podría ser una aventura de Mage. Matrix, o sea, uno, ¿no? O sea, ya como Sí. miren, hay un montón de robots y la cosa gigantes y rumbas en el planeta, eso ya no. Listo. Y está Raid. Raid es sobre soy un fantasma, me morí y tengo que abandonar o soltar estas cosas que me mantienen atado parcialmente a la realidad, como un fantasma, ¿sí? Y para ayudarme a trascender esa compleja realidad, existe la vida después de la muerte, ¿cierto? El problema es que en algún momento la vida después de la muerte se fue a la puta mierda y ahora es como una compleja burocracia llena de un montón de gente que ni se acuerda ni sabe por qué existe la vida después de la muerte. Y entonces, ¿sí? Ya no está tan fácil simplemente dejar de ser un fantasma y trascender. Y debo evitar que mi sombra extraña, que soy yo mismo, pero como mi parte más autodestructiva, si mi sombra junguiana, me vuelva un monstruo acarreándome hacia el abismo, ¿cierto? Y ese juego es una chimba. Acabamos una campaña este año y básicamente introduce la innovación del guía de sombras, ¿no? Y es que hay otro jugador en la mesa que es mi sombra que me va a intentar tentar
ya sea con poder o con pensamientos oscuros, o va a cambiar la manera en que yo percibo la realidad para engañarme, o un montón de cosas, ¿cierto? Entonces da para unos juegos muy extraños. ¿Y cómo funcionan ahí en Raid? Como las divisiones estas, como clanes. ¿Hay algo así? Hay como, por así decirlo, profesiones fantasmales, si uno lo ¿Tengo que quiere. seguir trabajando después de morir? Pues, o sea, hay gremios, ¿sí? Como que uno tiene poderes, ¿sí? Y como que los poderes normalmente están asociados a un gremio. Entonces está la gente que hace esta cosa, la gente que se hace esta otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi raid tenía 5 puntos en Argos, ¿no? Argos es el poder que nos deja transportarnos en la tempestad, ¿cierto? La tempestad es como esta barrera extraña, aforme, complicada que separa, ¿no?, el mundo de los vivos y de los muertos. Y entonces este es un men que podía andar por ahí, ¿cierto? Bueno, era una señora que podía andar por ahí por la tempestad y tenía como poderes de transportación. Entonces la gente con buen Argos trabaja lead en transporte, como necesitas ir a este otro pedazo de la vida después de la muerte, ven, te llevo por los caminos seguros, fantasmita, ¿sí? Cosas de ese estilo. Ok. Eh, em, y entonces el quinto juego es Changeling, ¿no? Ujú. En el cual uno es como mitad hada, mitad humano, ¿cierto? Y, y como que la idea del juego es que mantengamos el mundo un poco más mágico y un poco más interesante y lleno de misterio y admiración, porque si no, vamos a dejar de poder existir, ¿cierto? En este mundo. Em, eso es, ¿no? ¿Cómo te fue jugando Changeling, Andy? Am, Quiero darle otra oportunidad Ajá. porque mi experiencia con el narrador no fue la mejor. Ok, ok. Entonces, sí, como Changeling me pareció algo que podría disfrutar, o sea, siempre lo he pensado, pero sí, siento que quizás debería estar en manos de alguien que tenga como un mejor manejo de sus jugadores y de su Ok, mesa. pasa, sí. Sí, a mí mis primeras partidas de vampiro también fueron muy raras, por ejemplo. Que yo les he contado, en mi primera partida de vampiro, por alguna razón nos teníamos que infiltrar a la picota y entonces yo decidí meter un celular. Recordemos que en esta época los celulares eran los Nokia 1100 dentro de mi tracto digestivo, pues para poder Claro, el no, Prison pues tener Pocket. celular en la cárcel, increíble, o sea, planeación a futuro. Y fue una partida muy extraña que no tenía nada de Gothic Punk, era más bien, bien extraña. Pero pues ya luego sí encontré otras partidas mucho más Sí, satisfactorias. sí, la mía también, la primera de Vampiro fue algo que aún no acabo de entender y procesar, pero la narró alguien muy particular, no creo que nos esté escuchando, pero hola Hank. Eh, De un escritor de terror extraño, sobre todo de horror corporal y sí, asquerosidad y incomodidad. sí, Entonces, pues así terminó mi personaje, suena como como una partida llena de chimises y ya. claramente eso fue lo que pasó. No, había solo uno y al final terminó volviendo a mi personaje y el de otro jugador un tótem para frenar a los magos del 7 de agosto. Fue como... JP Es dice que había hermoso. mucho Tsimisi y Angie es que a sí mismo. Andy, ¿por qué lo Bueno, validas? no lo estoy Te ríes, esto validando. continúa. No lo ¿Se estoy dan cuenta? validando. Solo estoy ¿Se dan cuenta? pensando como... Este es un buen momento para terminar. Si se dan cuenta, este fue el primero y único de toda la noche. Es verdad. Leemos esto a Sko. Bueno, Está pequeñas en mi contacto. controversias que salieron como con estos primeros libros no tan bien pensados, ¿cierto? Quiero mencionarles 3 solamente que me llegaron al corazón. A 1, ver. Mundo de Tinieblas, Gitanos. Entonces, ese es el libro
que define explícitamente a los gitanos como criaturas sobrenaturales. Ay, me enterré las uñas en la cara de lo shooked que estoy. Recordemos que gi- estamos en la época en donde los juegos de rol no eran políticamente correctos. Sí, no, los 90 son como edgy, ¿no? Entonces, bueno. Y eso no estamos hablando como de los gitanos místicos de un juego de rol, un mundo en el que no existe el Ravenloft. planeta Tierra. Sí, como Ravenloft, que además no les dicen gitanos, sino de otra manera, pero claramente están inspirados como en esa. Como, ¿cómo se le dice? En ese estereotipo cultural. Mm. Sí, no, esto es la gente Roma como figuras del juego de rol Wow. con una maldición que objetivamente hace que los demás humanos normales, así dicho en esas palabras, los encuentren poco fiables. Ok. Qué También los mal. hacía tener un show de bodas. O sea, marica, Les hacía casarse con niños. oh Sí, my yo no sé. fucking. Oh, Uf. entonces, Eso nunca vio la luz, ¿cierto? ¿Cierto? no, hay yo estoy ninguna hablando edición. de un libro publicado. Yo estoy hablando de un libro publicado ya, o sea, no hay cosas que jamás pasaron. De la White Power Wolf. Parce, Casi. los rayos y la idea de luz mató Inferno, pero no esto. Exactamente. Supongo que ahí ya tenían backup. La segunda controversia es un poco más adelante y ya volveremos a esta época. Es de la imprenta Black Dog. Black Dog es como vamos a crear una compañía dentro de la compañía para hacer títulos más adultos. Y sí que era adulto este título. Charnel Houses of Europe de Shoah. Es sobre cómo el holocausto afecta el mundo de los muertos fantasmales. Sí, y toda la premisa del libro es jugar, digamos, con el holocausto en Raid, ¿cierto? Y todas sus implicaciones y todo lo que pasa. Interesantemente, para este libro consultaron a un montón como de... Es la primera vez que yo veo con la historia de los juegos de rol, consulté como expertos en sensibilidad cultural y toda la cosa. Y digamos que no ha envejecido mal, o sea, es chocante Claro, Ujú. fuerte. y es absurdo y es pesadísimo, pero no es... No está hecho incorrectamente. No está hecho incorrectamente, sí, no está tan paila, ¿sí? Ok. No es como Berlín nocturno, en el cual el príncipe de Berlín toma posesión de Himmler, ¿cierto? Domina a Himmler y trata de llegar a través de él a Hitler para influenciar sus acciones y seguir su propia agenda política vampírica, pero la mente y el willpower de Hitler es tan alto que logra soportar digamos, los poderes de dominación del príncipe de Berlín. Jesus and Christ. ¡Wow! Si quieren jugar vampiros en la Segunda Guerra, pues está in the Reich, ¿sí? Como donde Mejor. tienes que matar a Hitler, ¿sí? Esa es Mejor la misión. de Reich, así es. Reinhagen sacando su linaje alemán, ¿no? No, eso ya no es con Mark Reinhagen. Punto. El punto, sí, fue al punto. Fue el punto que Uf. gonorrea. No, Sí, fue el eso juego ya el no que- fue él. O sea, Sí, ya. obviamente Y ya estaba solo de inversor, ¿no? Como solo más de o menos. bacán, exacto. Sí, porque es que para Lo sacar ascendieron como a a 20 cliente. libros al año, pues uno no puede escribirlos todos. Dice que ese fue el libro en el que se inventó la carta X, pero era la carta estrella en ese momento. Qué gonorrea. Hay que parar. No, y la última controversia es una novela increíble que encontré. Esas son las controversias chiquitas, las controversias legales las veremos otro día en otro momento. Eternal Hearts, muchachos. Eternal Hearts es el libro que es una novela, ¿cierto? Dedicado a explorar al vampiro como erótico, ¿cierto? Al vampiro como foco de originador de metáfora para el deseo, pero sobre todo para el deseo no correspondido o no consensuado. Oh my ¡Wow! fucking God. Entonces es una novela infame
llena de horror, violación, incesto y demás, que le comisionaron a una autora respetada dentro del género de la erótica, que es Lucy Taylor, ¿cierto? Ella, cuando lo escribió, ella ya había ganado, digamos, un premio Bram Stoker por su escritura, ¿cierto? Ay, Dios santo. Y hay una cita memorable que voy a tratar de traducir en toda su gloria, ¿cierto? Ok. Y es, si no estoy mal, es una vieja fastidiada con un man porque el man la ve y siente repulsión hacia ella. Y la vieja le dice, tú acabas de tener sexo con el cuerpo muerto de tu hermana, pero yo te desagrado. Entonces, solamente con esa cita, háganse una idea de cómo es el libro y de qué contiene. Qué Uf. fuerte. Primero, eso me acaba de recordar de la última controversia de BookTok sobre un libro que escribió una vieja random, que se nota que es autopublicado porque en serio no creo que algún editor le hubiera dicho como, sí, como, dale. No hagas esto. Y es, marica, es una cosa así de la historia de una ¿qué? Una paciente que está en coma, que básicamente es abusada por el anestesiólogo. Como Kill Bill, digamos. Y es como básicamente las razones que ha encontrado la gente dentro de como los comentarios de la vieja al respecto, es que escribió esto porque sabe que algunos lectores están cansados de que los protagonistas femeninos hablen tanto en los libros. Wow. Sí. Uf, no me esperaba este nivel. No me ¿Sí? esperaba este nivel Sí. black pileado de la erótica Sí. contemporánea. Qué fuerte. Wow. Ahí tienen como dos cosas, vampiro. ¿Qué fue peor? ¿Este libro de vampiro o este libro actual? Sí, es que Maga de Ascension. Hijo de puta. Está bueno, está bueno. Magadi Ascension volverá como comentario en una hobby center o chat de WhatsApp cerca de usted. Em, Pero esperen, ¿Cómo? no hemos hablado el producto más importante. El producto más importante de todos. Eventualmente, la popularidad de Vampiro estalla y un hombre, el hombre más importante en la historia de la televisión norteamericana, ¿te das cuenta? Aaron Spelling. Y con su productora, va y dice, bueno, compis, vamos a hacer la serie de Vampiro. Y es la primera vez que hay una serie live action basada en un juego de rol. Se llama Kindred the Embraced, ¿cierto? O en su doblaje al español, Secta de Sangre. Wow. O sea, ¿alcanzamos a llegar a doblaje español? Les tengo el link de YouTube con el doblaje al español, con la lista, con la Por playlist favor. de los 8 capítulos que tuvo, tanto en inglés como en español, para que la disfruten en el idioma que prefieran y vean a estos gigantescos vampiros diciendo: ¿Creíais que podíais enfrentaros a mí, Eddie Fiori? Esto es lo que el clan de los Bruja hará con los Gangrels. Y la serie trata de que hay un detective investigando a la mafia y se empieza a dar cuenta de que la mafia es como sobrenatural y, oh sorpresa, toda la mafia, todos son vampiros y las familias Italianos. de la mafia, no, es como la mafia genérica. Y todas las familias de la mafia en realidad son todos los clanes vampíricos, ¿cierto? Interactuando entre sí. Duró 8 capítulos, no fue muy exitosa, nunca nos propusimos hacer una segunda temporada porque Mark Frankel, el protagonista, se murió. Entonces no resolvió como el problema de ¿será que seguimos? ¿Será que no? No, paramos ahí y ya. ¿Cierto? Hagamos un Kickstarter, ¿no? Para revivir la serie. Sí, sí. Puede ser. Pandillas, guerra y paz, vampírico. Estacas, guerra y paz. Camarillas, guerra y paz. Sí. Próximamente en nuestro Mentiras. Y el caso es que
por andar metido en Hollywood, mirando qué hacer, Mark Rein-Hagen terminó fundando una empresa en California, que era White Wolf Oeste, digamos como que perdiendo dinero y tiempo allá, alienando a todos sus compañeros de trabajo y siendo echado de White Wolf. Ese es el final. El final de Mark Rein-Hagen es exactamente igual que el final de Gary Gygax. Eso estaba No sé, pensando. no sé por qué, es como una coincidencia cósmica muy extraña. Básicamente se van a Hollywood, la vida hollywoodense los corrompe, la gente se mama a ellos y dicen, bueno, ya, te largas, estás No, eso despedido. decir, o sea, Hollywood es el diablo. Confirmado. Más bien, Ahí perdió el pelo. pobres señores. Uy, no, parce. Así termina la historia de Mark Rein-Hagen ahí. Obviamente hay un montón de material creativo. Pues está Vampiro, está Hombre Lobo. Él no hace Mage, pero vuelve para hacer Raid. Y su legado pues es inmortal y ya veremos pues qué pasa con su empresa y para dónde va. Pero quisiera rápidamente para cerrar, ya habiendo echado chisme y todo, que me contaran alguna otra experiencia o qué juegos han jugado de Mundo Oscuro y qué anécdota tienen o cuál fue su primer acercamiento a Mundo Oscuro. Yo tengo el primer acercamiento, que es el que siempre me río, y es el de alguien pasándome el libro de Not, creyéndoselo. Por favor, dinos más. Julián, si escuchas esto, marica. Madura. No, pues es que fue como, te va a pasar algo así re caleto, secreto, y yo como, ok. Está como en 11º, sí. Ese fue el real primer acercamiento. Qué poderoso. Para los que nos están oyendo y no están contextualizados del todo, el libro de Nod, dentro de la trama de Vampiro, es una colección de escritos sobre la historia secreta de los vampiros, cuyo fundador es Caín. Eso también es lo que mencionan en True Blood, ¿no? Como... Ajá. La marca de Caín, ya súper descaradamente. Sí. Y entonces los de White Wolf dijeron, marica, ¿saben qué sería una chimba? Hagamos el libro de Nod. Y la primera edición del libro de Nod no tiene como esa paginita que advierte... Aclaratorio. Como esto es un trabajo de ficción que tiene que ver con un juego de rol. Y entonces no es la primera vez que escucho como historias de gente que vio eso y lo confundieron como con un evangelio apócrifo, sí, libro del mar muerto, objeto ocultista de gran poder y misterio. Sí. Es verdad. ¿Y qué has jugado de Mundo Oscuro? He juzgado. Digo, He jugado Changeling y he jugado... he jugado Changeling, he jugado varias ediciones de Vampiro y pues Mage. Bueno, y Exalted. Exalted. Pero bueno, no Oscuro, Mundo Oscuro, pero sí es, White Wolf. al principio sí es, pero luego no es. Ya llegaremos allá Sí. para hablar de la locura que es Exalted, pero Sí. pero sí. Y ya, eso es mi experiencia. Ríanse que hablando rápidamente de esto, el viernes tenía que verme con alguien cerca a las 100, entonces me pasé por la librería francesa. Y ya conociendo, pues obviamente yo voy directamente como a la sección donde todavía tiene algunas cositas de tercera edición de Dungeons y así. Cuando veo una paca de libros, o sea, que yo veía que era lo mismo, ¿no? Pues como libros larguitos y delgaditos, algo así como tipo Las aventuras de tercera. Y entonces, pero era la misma cosa. Y yo decía, ¿y esto qué será? Cuando, claro, Exalted, y yo, uy, si esto no se vendió nada. Y son como estos muebles de 4 lados, y veo que 3 de los 4 lados tienen cada uno su paca de Exalted. Y yo dije, uy, no, de verdad, este juego le apostaron demasiado y no vendieron nada. Faltaría ver qué edición es, pero en efecto eso pasó con muchos suplementos de White Wolf. O sea, imprimimos esta mierda ultra específica y no pegó, no cuajó. Mónica, el mismo libro de Designers and Dragons, como estaba la primera edición y dijeron como está muy lento. E hicieron la segunda edición y empeoró todo. Éxito.
Sí, Pobres. sí, pobre Exalted. Algún día habrá una buena versión de Exalted. Segunda edición no fue, aunque es la edición que más me gusta. Vamos a explorar tercera edición algún día. Exalted Essence algún día. Exalted, si no lo saben, es un juego que inicialmente iba a ser el pasado mitológico de la Tierra que iba a llevar a un futuro horrendo que era el mundo oscuro. Y entonces ahí hay como un montón de gente superhéroe. Que son básicamente los elegidos místicos del Sol Inconquistado, que al principio el plan era que el Sol Inconquistado fuera Lucifer. O sea, Ah, Oh. claro, entonces él se revela ah. contra los dioses primordiales y le da a los humanos la capacidad de luchar contra ellos, a la vez que Lucifer hace exactamente lo mismo en Demon, ¿no? Demon se trata de eso, como nos revelamos porque Dios quiere que los humanos sean bestias ahí horribles y nosotros vemos su potencial y queremos que sean una chimba de gente. Y luego todo sale mal, obviamente. Esos son Cositas libros pasan. más hacia el futuro de White Wolf. No se me azoren. Hay demasiados juegos de White Wolf. Sí. Y hablaremos de muchos de ellos. Uf, yo Sko. quiero poner un pin Pin. para la próxima vez que nos veamos, que empecemos hablando con el LARP. Uf, por Hablemos favor. del LARP de Mundo De- Oscuro. Ujú, De El Mind's Eye teatro de la Theater mente. se llamaba, ¿no? ajá. Bien. Hablamos del LARP. Eso me llama mi historia. Yo al principio jugaba vampiro porque en la francesa jugaban vampiro, básicamente. Y una vez un man me pasó como una fotocopia del manual de vampiro revisado, del 98, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de narrar vampiro a la hora del almuerzo con los compis del colegio. En vez de jugar Calabozos y Dragones tercera edición, vamos a jugar vampiro. Y como a la tercera sesión de vampiro, llegó una gente que jugaba, que también estaba en el colegio con nosotros, pero pues no nos juntábamos en espacios de rol. Y llegaron y como lo que pasa es que nosotros teníamos una partida de hombre lobo. Nos vamos a dar en la jeta. Y nos Sí. quedamos sin jugar. Queremos saber si podemos como hacer una mesa ahí mixta todos, ¿cierto? Y yo dije, no, pues sí, claro, chévere, yo feliz de tener más jugadores. Pero pues no conozco, o sea, no tengo el libro Hombre Lobo, ¿me lo pasan? Claro, obviamente, y me pasaron el libro de Mind's Eye Theater de Hombre Lobo, no el libro de Hombre Lobo. Y yo no entendía qué putas estaba leyendo, ni por qué este juego era así. Y como así que piedra, papel o tijera. Yo era como las mecánicas son muy raras, weón. No entiendo por qué vampiro lanzamos 2 de 10, pero esta gente es como ¿sí? Carita de tigre. Tirando ahí signos de pandillas en vez de tirando dados y yo no sé muy bien por qué. Eventualmente investigué que era Mindsight Theater, que me habían pasado el libro incorrecto posiblemente por error, pero ya era hora de narrar. Que posiblemente te llegan todos con sus fursonas ahí al recreo. Obviamente no llegaron con sus fursuras, pero llegaron con sus personajes infinitamente más poderosos que cualquier vampiro, entonces como que tocó ponerlos en un quest épico que explicara por qué estaban juntos. Una muy mala partida, yo era muy malo narrando Mundo Oscuro, sobre todo cuando lo único que había jugado era Calabozos y Dragones y no me había más leído el manual de Hombre Lobo, entonces todo era más difícil narrar Tiene Hombre Lobo sentido. sin... pero es las cosas que uno pasa cuando está como en séptimo, en octavo, ¿sí? O sea, no importa. Nice. ¿Y Esco, usted cómo llegó a Mundo Oscuro? Yo creo que yo en la librería, precisamente viendo el documental y viendo como los sets y los libros en la librería, cuando yo iba a buscar cosas de Dungeons, yo veía esos libros, pero honestamente, la primera vez que jugué Vampiro, que jugué algo de Mundo Oscuro, fue con ustedes, fue esa partida, alguna partida que hicimos Del pues, cumpleaños de de alguien, tal vez de Ana, alguien. ¿no? Sí, total. Esa fue la primera vez que jugué Vampiro. Pero ya conociendo un poco más del mundo oscuro, me di cuenta que cuando era más peque, nosotros con mis hermanos jugamos el juego de Play 2 de Hunter de Reckoning. Ujú. Sí, hubo videojuegos, ¿no? Algunos famosos, Ujú. algunos no tan famosos. Ya Algunos hablaremos infamosos. de los juegos coleccionables de cartas que también salieron. De hecho, yo tengo el actual, solo la caja básica. Nunca lo he jugado, pero lo quiero jugar. Pero
pero pues no sé, no lo he destapado realmente. Bueno, llevamos 2 horas hablando de esto. ¿Alguna idea para cerrar? Dejamos aquí tirado. Am, ¿Algún juego al que le quieran meter más la muela y hablar como en detalle? ¿Entiende Em, meter la muela, vampiro? Ah, hincar el diente. Hincar el diente, hubiera sido mejor, pero ser colombiano me impidió hincarle el diente. no sé, no se me ocurre nada. Yo ya dije el pin, como quiero Sí, hablar vamos a hablar del arco. de Mindside Theater. Cool. Tírense ahí como el comentario en la red en la que estén viendo esto. Si quieren que hablemos ya como a profundidad sobre los juegos, la siguiente vez que nos veamos posiblemente hablaremos de como el resto de la historia temprana de White Wolf, ¿sí? Cómo las cosas se fueron agriando hasta que White Wolf mató su propio mundo y bueno, cosas pasaron y ha habido ya como 3 empresas diferentes que han sido dueñas de la propiedad intelectual y no sabemos muy bien qué va a pasar ahora. En el siguiente episodio, a que no se imaginarán en qué se relaciona Mundo Oscuro con Islandia y EVE Online. Ya creamos esa cadena ahí de fusiones locas para la siguiente vez. Pero por ahora, muchas gracias por escucharnos. Qué chévere tenerlos en nuestras vidas, oyéndonos hablar de cositas de rol. Recuerden que está Patreon, que están los otros espacios de la comunidad, que están los streams. Muy Uf. seguramente Que están nuestras bellas camiseticas. que están nuestras camisetas. Esto, yo calculo que esto va a salir a la vida real el 17 de agosto o antes, si la vida lo permite. Entonces, hasta el 6 de septiembre tenemos fabulosas camisetas para ustedes apoyar a la comunidad. No solamente tienen unos lindos modelos que estamos mostrando aquí, o ahora estamos mostrando aquí, sino creo que según nuestra diagramación van a aparecer aquí abajo o tal vez aquí en la mitad de la Yo pantalla. no sé dónde voy a estar, entonces Sí, exacto. aquí. Aparecen en algún lado. Uno hecho por Scott, nuestro modelo del calabozo, y el otro hecho por Willitron, el de el rayo goblinizador, ¿cierto? Con eso están apoyando que tengamos los materiales para hacer más eventos en vivo, para hacer más cositas en físico, como con mejor decoración, mejores cosas. Y obviamente si adquieren una de estas camisetas, van a tener el título de fundador y todos los fundadores por siempre en nuestras producciones videográficas van a ser reconocidos por su labor, colaborándonos a dar como este siguiente paso con Scrollcast. Necesitamos que el que más compre camisetas tenga el rol Dale Cook. Dale Cook. Bien. Llamamos Dale. Por ahora va siendo un muchacho que los papás van a comprar camisetas. Entonces, ya saben, gánenle a ese muchacho, compren 3 camisetas para ser el Dale Cook de Scrollcast. Ya lo Scroll saben. Cook. Bueno, Andy, tírate las rimas, sácanos de aquí. No puedo estornudar, así que digo chai chai. Chay, Andy. Marica, no hemos creado intro para nada. No hay un guión del intro. Presioné enter para comenzar y luego fue como un momento, no tenemos introducción y Andy está estornudando chistoso. Así que ese será el intro. No. Adelante, Andy. Tírate las rimas. Ya no hay más estornudos en mí por ahora. Bueno, puedo editarlo y que queden luego. Como que sea, Andy, tírate las rimas. Achú, achú.
desgracia.